Eh, de nuestra especialidad de este segundo trimestre, pues vamos avanzando, como ustedes saben, en los diferentes cursos de nuestra especialidad en comunicación comunitaria, en agroecología política y en RAPI, el rediseño de agroecosistemas y prácticas de innovación, que cerró justamente el día de ayer. Bueno, pues hoy tenemos este conversatorio de Agroecología Política 2, de su curso de Agroecología Política 2. Y pues bueno, hoy vamos a estar platicando sobre el marco de la gobernanza, cómo es que eso se mastica, cómo se digiere, de qué se trata. Ya hemos visto en nuestro curso diferentes elementos para ir entendiendo este marco de la gobernanza. Veo por acá que ya vamos llegando un poquito más cada vez, ya llevamos 122 participantes. Y pues bueno, déjenme decirles que ha sido un gusto poder estar colaborando tanto con Arturo como con Alfredo en el equipo de Pies Ágiles. A nombre de mis compañeros de facilitadores del curso de Agroecología Política 2, el compañero Iván González, la compañera Zoila Martínez y la compañera Daisy Mejía, pues les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Fabiel Miranda, soy facilitador también del curso de Agroecología Política 2. Y pues bueno, hoy tenemos un conversatorio como los que estamos acostumbrados ahí para irle sacando ese juguito a nuestros cursos, a nuestras experiencias y ver cómo se van territorializando y se van pues expresando en nuestros espacios tiempos, estos elementos que vamos reconstruyendo en nuestro curso, en nuestro propio proceso de IAP, de nuestra espiral IAP. Y pues bueno, hoy tenemos el conversatorio con Arturo Tapia, el doctor Arturo Tapia, y con el doctor Alfredo Salazar, quienes nos van a compartir la experiencia de la dársena en Huatulco, Oaxaca, y pues estas dificultades que uno se va encontrando, bueno, que se va encontrando las organizaciones, las entidades comunitarias para poder llegar a una toma de decisiones colectivas y a una gestión de nuestros recursos. También, bueno, pues de nuestros propios bienes comunes, ¿no? Ellos hoy nos van a compartir esta experiencia que, pues bueno, se inserta dentro de este marco de la gobernanza en el cual nosotros hemos ido identificando, pues, los diferentes actores que inciden, que tienen alguna injerencia en las problemáticas que vamos identificando en nuestros territorios, en nuestros temas de investigación y cómo se va reconstruyendo esta toma de decisiones. Pues nosotros tenemos como referencia estos elementos sobre los diferentes actores que interactúan en nuestros territorios. Ay, muchas gracias. Ya me trajeron aquí el tecito para que no se baje la pila. Y pues bueno, cómo se van reconstruyendo esta toma de decisiones en los diferentes espacios, también diferentes marcos jurídicos, operativos, de gestión, que se van reconstruyendo. Pues bueno, veo que ya vamos juntándonos un poquito más. Pues les damos la más cordial bienvenida y un agradecimiento por tener el tiempo de estar acá. Les decía que esta semana vamos a tener diferentes actividades en agroecología política. Esta semana también vamos a tener nuestras sesiones sincrónicas para la actividad 3 del curso de agroecología política 2, el cual pues está referido a un juego de roles donde justamente vamos a interpretar a estos actores que intervienen en la toma de decisiones en nuestros territorios y pues cómo van dando pues diferentes respuestas a partir de estos intereses, de sus propias percepciones sobre los problemas y cómo se van encauzando también dentro pues de estos espacios, ¿no?
Entonces, pues bueno, bienvenidos Alfredo, bienvenido Arturo. Muchas gracias por estar acá, por su tiempo. Vamos a dar pues una breve referencia sobre su semblanza, sobre cómo ustedes han estado pues trabajando a lo largo de varios años en este espacio que hoy nos comparten, en esta experiencia de la dársena, y también pues cómo se van dando estos procesos de gestión comunitaria. Un gusto tenerles acá, un gusto ver que ya se está llenando aquí el chat con la presentación de compañeras, compañeros de nuestras casas. Qué gusto verles por acá, leerles. Les recuerdo que vamos a estar atentos. La compañera Daisy va a estar atenta a todas sus preguntas, sus inquietudes, los comentarios que se vayan virtiendo en torno a este tema y a esta experiencia que hoy nos comparten Alfredo y Arturo, para que pues vayan registrándola aquí en el chat de preguntas y respuestas, todas esas inquietudes que tenemos y que seguramente vamos a responder parcialmente, pero podremos seguir discutiendo y dialogando en nuestras casas. Qué bueno verles por acá. Entonces, pues vayamos haciendo uso de este chat de preguntas y respuestas. Un gusto saludarles y pues bueno, sin más vamos a dar comienzo a la charla de hoy, titulada dificultades para la gobernanza en la dársena Huatulco, Oaxaca, que nos comparten Alfredo Salazar y el compañero Luis Arturo Tapia. Bueno, pues les platico sobre Arturo un poquito. Pues bueno, Arturo es licenciado en Ciencia Política por la UNAM. También es maestro y doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo en México. Y pues bueno, él es investigador nacional nivel 1 desde el año 2016. Actualmente es investigador por México, este programa de CONACYT, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde realiza de tiempo completo actividades de docencia e investigación y donde también encabeza un proyecto sobre conflictividad social en Oaxaca. Su experiencia en la investigación incluye el haber participado en varios proyectos nacionales e internacionales, y en su trayectoria académica se incluye el haber ganado también el primer lugar en el Premio Nacional de Investigación Laboral 2002, organizado por la Secretaría del Trabajo, además de que entre el año 2010 y el 2016 trabajó en una línea de investigación relativa al sistema educativo oaxaqueño, enfocando dos casos: el sindicalismo protagonizado por la sección 22 del CENTE y las universidades interculturales en el Estado. Además, ha colaborado en proyectos vinculados a la sociedad civil bajo temas educativos y de seguridad alimentaria, y tiene varias publicaciones, además de desempeñarse como columnista en el periódico NBI de Noticias de Oaxaca. Por su parte, el doctor Alfredo Salazar López, pues bueno, es doctor en gestión en innovación de políticas por el IPN, por el Instituto Politécnico Nacional, y es abogado, además de que fue Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública en su tercera edición en 2013 por el trabajo México ante la entrada en vigor del Convenio del Trabajo Marítimo de la OIT en 2006, pertinencia social y jurídica de su ratificación por el Senado de la República. En el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Política del Congreso de la Unión. Además, cuenta con especialidades en litigio estratégico de PIDESC, y sus áreas de investigación son gobernanza y territorios sin conflicto social y ambiental, derechos humanos, justicia internacional, política ambiental, áreas naturales protegidas, y es delegado ante la Organización Internacional del Trabajo fue delegado ante la Organización Internacional del Trabajo de 2003 a 2006 y profesor de tiempo completo en la Universidad del Mar del 2009 a 2016. En esta universidad dirigió el programa de radio Perspectiva Global,
y también dirigió un proyecto de investigación sobre la vinculación de los lineamientos internacionales a nivel local en Huatulco en materia de protección al medio ambiente y actualmente colabora en el CONACYT en la coordinación de los centros de investigación. Pues muchas gracias por estar aquí, Alfredo, Arturo. Tenemos ya una audiencia de casi 160 participantes. Qué gusto tenerles por acá, saludarles nuevamente y pues vamos a darles la palabra para que nos puedan compartir esta experiencia en la dársena Huatulco sobre gobernanza comunitaria. Adelante, por favor. Ok, entonces voy a empezar compartiendo aquí la Sí, por favor, Arturo. sesión. Pues muchas gracias, Fabiel. Buenas tardes a todos y todas, colegas, amigos, amigas. Pues vamos a darles algunos elementos para conversar, para dialogar a partir de un caso que estuvimos estudiando recientemente. Hicimos un ajuste en el título de la presentación, nos gustó un poco más así: problemas de la gobernanza territorial, un caso en Santa María Huatulco, Oaxaca, ¿no? Así que, bueno, esta es la temática en general. Yo sin más voy a empezar porque me parece que el tiempo no es tan abundante. A ver, una pregunta detonadora, ¿no? Como para empezar este diálogo. ¿De qué trata la gobernanza? Evidentemente no hay una respuesta sola, única, aislada, y tampoco queremos proponer como una definición, ¿no? Vamos a explicar en 2 diapositivas cómo entendemos nosotros la gobernanza, un poco desde el marco analítico de la gobernanza que ha desarrollado Mark Hofty, ¿no? A ver, para nosotros se dan situaciones en las que ciertos comportamientos o ciertas prácticas o costumbres o normas, reglas, empiezan a generar problemas, ¿no? Ciertos comportamientos que se traducen en problemas, pero no cualquier tipo de problemas, problemas de carácter colectivo o común, digamos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que ciertos comportamientos o prácticas estén generando contaminación o sobreexplotación, o estén generando afectaciones, daños. ¿A quiénes? Quizá a personas, quizá dañan recursos, quizá dañan territorios, quizá dañan el medio ambiente, etc. O sea, problemas colectivos comunes generados por este componente, ¿no? Bueno, ¿de qué trata la gobernanza? De corregir este componente 2, llamémosle, modificando el componente 1. O sea, corregir los problemas colectivos o comunes modificando comportamientos, prácticas, costumbres, normas, reglas, ¿no? Pero bueno, para modificar el componente 1, se pueden seguir varias rutas, digamos. Una puede ser una ruta vertical, o sea, una autoridad decir qué es lo que se debe hacer a partir de ahora, ¿no? Pero no es la única forma y tampoco es necesariamente la más efectiva, seguramente. Puede haber rutas más horizontales, ¿no? Donde los involucrados, donde las partes interesadas decidan resolver, decidan tomar acuerdos, ¿no? O puede haber una modalidad mixta donde las partes interesadas no gubernamentales se coordinan con partes gubernamentales para tomar decisiones que modifiquen el componente 2, el problema, ¿no?
estos dos segundos casos, la vía horizontal o mixta, está en el ámbito de la gobernanza. De modo que la gobernanza tiene que ver con decisiones colectivas que tienen un componente de horizontalidad, o sea, donde hay actores con relaciones más o menos simétricas, no verticales, ¿no? De mando, obediencia, sino acuerdos. Bueno, a ver, entonces, para redondear un poco la idea, ¿de qué trata la gobernanza? Bueno, trata de la construcción de decisiones colectivas para resolver problemas colectivos o comunes, pasando por la modificación de comportamiento, prácticas, costumbres, normas, reglas, ¿no? De eso trata la gobernanza. Dice Hofti que cada sociedad desarrolla sus propias formas de tomar decisiones y de resolver conflictos. A ver, ponemos esta cita para posicionarnos, digamos, en nuestra concepción de gobernanza, en términos de que no existe un modelo de gobernanza, no existe el modelo de gobernanza, sino que las poblaciones, las personas, los actores interesados en un problema construyen sus acuerdos, ¿no? O sea, así que bueno, yo no sé si esto podría ser provocador para algunos, pero nosotros se las lanzamos así. No existe un modelo de gobernanza, o existen tantos modelos de gobernanza como arreglos de gobernanza construyan las personas que enfrentan problemas comunes, ¿no? Bueno, en fin, no es una definición de gobernanza, es nuestra perspectiva de la gobernanza, ¿no? Bueno, y ahora, ese proceso de decisión colectiva es un proceso altamente político, altamente de conflicto, diálogo, negociación, ¿no? Acuerdo, conflicto, diálogo, negociación, acuerdo. Eso es un proceso donde se ponen en juego recursos de negociación, recursos de presión, recursos de poder, estrategia, etcétera, ¿no? Justamente el caso que les vamos a compartir hoy, pues habla de esta politización, de esta politicidad de las decisiones colectivas, pero en un caso donde el acuerdo no se logra, ¿no? Justamente, me parece que el conversatorio anterior les compartieron un caso de gobernanza. Yo creo que hoy lo que les vamos a compartir es justamente lo contrario, las dificultades de llegar a la gobernanza, de llegar a acuerdos colectivos, de tal modo que los problemas comunes, los problemas colectivos siguen, perduran, se agravan, ¿no? En fin. Ahora, ¿desde dónde vamos a estar analizando la gobernanza esta tarde? Bueno, ya dije que recurrimos al marco analítico de la gobernanza que ha estado desarrollando Mark Hofti, el GAF, por sus siglas en inglés, ¿no? Este es un marco para analizar la gobernanza, pero nos da pistas acerca de cuáles son los componentes de un arreglo de gobernanza, cuáles son los elementos que se ponen en juego, digamos, cuando hay arreglos de este tipo, ¿no? Y aquí, pues vamos a hablar de cinco elementos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la existencia de problemas o de la definición de problemas, o sea, de cómo los actores tienen que llegar a definir y a enunciar un problema, una situación, a diagnosticar, ¿no? Sobre eso vamos a abundar un poco más adelante. Hay un componente de actores también, o sea, los arreglos de gobernanza suponen que hay actores, que hay partes interesadas, que hay agentes sociales involucrados y que los actores tienen ciertas características, ¿no?
son heterogéneos, tienen distintos discursos, distintas cosmovisiones. En fin, eso es importante como un componente de la gobernanza. Hay normas, o sea, los contextos están cruzados por reglas, por normas, por costumbres, ¿no? Bueno, la gobernanza involucra esta dimensión también, involucra procesos, o sea, la gobernanza tiene que ver también con multietapas, la gobernanza tiene que ver con procesos multietápicos, entonces, ¿no? Con construcciones en el tiempo, para decirlo de otro modo. Y finalmente, todo eso, todos estos elementos convergen en los nodos de negociación, ¿no? Sean físicos, sean virtuales, pero, o sea, los arreglos de gobernanza, si se dan, se construyen en nodos donde se negocia, ¿no? Donde se acuerda, donde se pactan decisiones para corregir problemas comunes. Bien, pues entonces voy a dejarle a Alfredo la palabra que nos va a presentar el caso que les presentamos hoy, ¿vale? Adelante, Alfredo. Sí, muchísimas gracias. Igualmente es un gusto, muchas gracias a todo el equipo de tejedores y a todos y todas que nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, justamente como comentaba Arturo, este saque que nos hace para ir entendiendo la gobernanza a través del marco analítico de Hofty, nos va dando un diagnóstico de lo que ocurre en el territorio. Y por eso es importante cómo nosotros vamos teniendo una aproximación con el espacio, con el territorio y con los actores. Entonces, si me ayudas con la siguiente, estimado Arturo, el caso de estudio que les vamos a presentar tiene que ver con, seguramente han escuchado alguno de ustedes, el Bahías de Huatulco, se encuentra en la Costa Chica de Oaxaca, y el polígono que les presentamos ahorita es el polígono del Parque Nacional de Huatulco. Como verán, se encuentra integrado por una parte de territorio y otra parte acuática, ¿no? O una parte terrestre y otra parte acuática. Y en la parte, no sé si alcanzan a ver mi cursor, o en la parte derecha, donde se ven estas bahías, justamente es donde se encuentra la dársena. La dársena es importante dimensionarla, gracias Arturo por señalarla, justamente en donde se encuentra la dársena de Santa Cruz es donde se encuentra el arribo de puertos. Entonces, esto nos permite dimensionar cómo se encuentra originalmente el territorio, un territorio pristino que todavía conserva gran parte de su naturaleza y de sus recursos desde su origen, pero desde luego con una constante amenaza por la falta de coordinación entre los actores en el aprovechamiento de esos recursos. Entonces, si me ayudas con la siguiente, Arturo, por favor. Pues miren, aquí queremos mostrarle justamente cómo en este caso de estudio, que se trata de la implementación de un megaproyecto en un destino, también conocido como polo de desarrollo, ¿no? En los 70 se da una política de desarrollo turístico en México y Huatulco forma parte de estos destinos de desarrollo, ¿no? Entre ellos también ubicamos Cancún, Loreto, encontramos también Zihuatanejo, todos estos destinos que eran administrados o que son administrados por Fonatur, pues originalmente no eran territorios pues que no, a lo mejor no representaban lo que es. Si se dan cuenta en las fotos del lado izquierdo, pues vemos un puerto de pescadores, ¿no? Una selva caducifolia en esas épocas que se vuelve una selva café y la mitad del año se vuelve completamente verde. Entonces, si se dan cuenta, el atractivo que representa antes y después, pues tiene una transformación el territorio, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, Arturo? Esta
esta imagen que quiero presentarles, que se ve un poco pequeña, ya da en un sentido muchísimo más amplio cómo se ha venido transformando el territorio. Tiene un arribo de 2 cruceros, muy importante en la costa sur del Pacífico, ya que por los problemas que presenta Acapulco, pues empiezan muchos cruceros a desviarse a bahías de Huatulco, ¿no? Cuando antes en el Pacífico Sur, pues la corona era Acapulco, la mayoría de los cruceros llegaban a Acapulco y empieza a tener más impacto justamente por los problemas de seguridad en Acapulco, que se empiezan a desviar a Huatulco. Entonces, estas imágenes hablan por sí solas de cómo se va transformando el territorio y cómo se va impactando el territorio también. ¿Me ayudas con la siguiente, Arturo? Y podemos ver, si trazáramos una línea del tiempo, que vamos a ver en la siguiente lámina, pero podemos ver justamente que sí hay un volumen importante de aumento de migración de habitantes a este territorio, porque ven una oportunidad de desarrollo, podríamos decir, cómo se multiplica exponencialmente el número de habitantes de origen y cómo se encuentra ahora, ¿no? Y por el otro lado también vemos cómo el número de pasajeros que llegan al aeropuerto de Huatulco pues va en un incremento exponencial también comparado con lo que originalmente era. Es más, podríamos dar datos que el aeropuerto más importante de Oaxaca no es el de la capital, es el de Bahías de Huatulco. También el destino donde más arribo de extranjeros que hay en el territorio de Oaxaca no es la capital, es Bahías de Huatulco. Y bueno, esto nos permite dimensionar su importancia, o más bien la importancia que tiene el destino en el territorio. Abajo de cómo han arribado pasajeros en avión, vemos también los arribos de embarcaciones. Vemos que tiene un pico en el 2011, donde arriban muchísimo más embarcaciones, ¿no? Muchísimo más cruceros. Posteriormente viene una caída y bueno, con el tema de la pandemia todavía no alcanza a recuperarse. Apenas recientemente es que existen otros arribos, pero esto poco a poco se va marcando. Y por el otro lado, si ven la gráfica, pues vemos cómo el índice de rezago social pues sigue muy marcado en perjuicio de los que menos tienen. Entonces podemos distinguir en esta lámina cómo hay estas diferencias entre un centro turístico y cómo ha impactado para las comunidades locales el espacio en términos de el rezago social que se presenta, ¿no? Entonces, esa dimensión me parece que es importante en términos del diagnóstico que debemos de tener del territorio. ¿Me apoyas con la siguiente? Y entonces, nosotros estamos estudiando este territorio, como había comentado Fabiel, desde el 2009 que llegamos a este territorio a través de la Universidad del Mar como investigadores. Arturo y su servidor llegamos como investigadores. Él estaba en Puerto Ángel y yo estaba en Huatulco, y ya traíamos una trayectoria de trabajo en los puertos. Entonces, el primer acercamiento que tenemos en Huatulco, pues justamente tiene que ver con el puerto, y empezamos a conocer más de cerca qué sucede en el puerto, ¿no? Con el arribo de cruceros, con los prestadores de servicio de turismo náutico, pero al mismo tiempo descubrimos en la narrativa de muchos de esos actores este agravio que habían sentido derivado de la expropiación, de la implantación de un megaproyecto como es el desarrollo turístico de Fonatur. Había algo que yo no entendía, porque finalmente veía de manera aparente un desarrollo, una terminal de cruceros, una dársena con una actividad no solamente en los periodos de vacaciones, sino todo el año. Ya se ha convertido en una actividad constante. Tienen turismo religioso, tienen turismo extranjero, que cuando es invierno en Canadá vienen hasta Huatulco. Entonces realmente han tenido
muchas oportunidades, pero siempre permanecía la afectación, aunque en los registros encontramos que la mayoría de los habitantes en Huatulco fueron indemnizados. Pero la indemnización no basta con una indemnización económica. Realmente se trata de una conciliación social. Y eso lo detectamos claramente. Y cuando empezamos a estudiar, pues descubrimos que la comunidad de Santa María Huatulco, aunque tiene pasajes históricos muy interesantes, como la entrega de Vicente Guerrero justamente en la Bahía de la Entrega, o Benito Juárez, que en diversas ocasiones arribó al puerto de Huatulco, o había un astillero también en Puerto Ángel de barcos españoles, y era también la entrada y salida del café al extranjero, a Alemania. Entonces tenía Oaxaca en estos puertos históricamente, tenía pasajes históricos muy importantes, incluso hasta historias de piratas, ¿no? Sin embargo, no se había reconocido como una comunidad, y me refiero como una comunidad ejidal o comunal, que en el caso de Huatulco es un régimen comunal. Es hasta 1984 que se constituye como una comunidad comunal, y es al día siguiente que se constituye que también que se lleva a cabo la expropiación. Esto es muy interesante porque ya venía ahí de arriba hacia abajo con toda una estrategia de megaproyecto. Entonces, en esta lámina podemos darnos cuenta cómo se empieza a dar un andamiaje de acciones, leyes, normas que se empiezan a implementar en el territorio, y en la mayoría de ellos, a la fecha, no se ha logrado, en ejercicios de gobernanza, no se ha logrado aterrizar. Vemos que ocupa el sitio Ramsar, es decir, parte de los arrecifes y de los humedales dentro del Parque Nacional. Es un sitio Ramsar, también es reconocido con esta categoría de la biosfera, y también es un área natural protegida, y actualmente, recientemente, con este reconocimiento internacional que les DERCHEC, que solamente 3 países, Nueva Zelanda, Huatulco, y ahorita no recuerdo qué otro país, guardan esta certificación, y eso los hace muy atractivos en términos turísticos, ¿no? Pero en contracara, pues vemos que existen rezagos sociales extraordinarios en el territorio que implican riesgos. Gracias. La siguiente lámina. Muchísimas gracias. Entonces empezamos a analizar qué ocurría en el territorio, y vemos que muchos de los hoteles que se empiezan a construir en la zona, pues empiezan a desplazar muchos de los pescadores, muchas de las personas que se dedicaban a la actividad turística, los empiezan a concentrar en la dársena. El punto es que, como les había dicho antes, en este polígono que les presentaba del Parque Nacional, pues se implanta dentro del polígono expropiado de bienes comunales, que era parte del municipio de Santa María Huatulco. Entonces podemos ver cómo están implantados dentro de un territorio expropiado, pues distintos polígonos. Y dentro de esos polígonos, pues también se implanta una concesión para la operación del puerto, de cruceros y de operaciones turísticas dentro de bahías de Huatulco. ¿Qué ocurre cuando se empieza a desarrollar todo este proyecto? Por falta de consenso, por falta de organización de los implementadores del proyecto, pues empiezan a dar distintas problemáticas. Y dentro de esas era la falta de coordinación, y se empezó a ver en afectación de las personas que llegaban como visitantes a la dársena para hacer el paseo de las bahías, pues empezaban a dar sobrecostos. Cada quien cobraba lo que quería. Esto era uno de los problemas que daban incertidumbre en el espacio y conflictos entre los mismos prestadores, que daban una mala imagen también en el espacio. ¿Me apoyas con la siguiente? Otro de los problemas fue que, como se empezó a mandar a todos a la dársena, pues había una sobrepoblación de embarcaciones, cuando, de acuerdo al plan maestro de desarrollo del puerto, pues solamente Perdona, permitía... Alfredo.
Sí, No les has dicho que es una dársena y no sé si todos saben. No has dicho. Si puedes decir que es una dársena, por favor. sí, claro, con mucho gusto. La dársena es la formación que les presentaba. Si gustan, podemos regresar un poquito a las láminas para mostrarles la imagen. Justo en esta imagen que está en el centro, encontrarán este espacio, que es una entrada de los cruceros, justamente lo que está marcando Arturo ahora, esa entrada y ese espacio de atraque de embarcaciones menores o embarcaciones, podríamos decir medianas, porque hay catamaranes que pueden llevar hasta 300 personas en un viaje, ¿no? Entonces, esto justamente es el espacio en conflicto porque se convierte en un brazo económico del territorio, porque muchas de las personas que originalmente habitaron ahí, pues era un espacio donde podían explotar o donde podían allegarse recursos de pesca, etcétera, etcétera. Era el viejo puerto de pescadores. No sé si con esa acotación haya quedado un poco más claro. Muchísimas gracias, Arturo. Hay dos manos levantadas. A ver. Adelante, adelante. ¿Sí pueden participar en ese formato? Adelante, Betty, te escuchamos, por favor. Permítanme, va a participar Betty. Se movió mi teléfono. Disculpa. Ahí te escuchamos, Betty. Hola, una disculpa, se movió el teléfono. Bien. Disculpen, Alfredo o Arturo, si Sigue, Alfredo. quieren, terminamos la presentación y al final vamos Ok, vale. y dudas para no interrumpir, por favor. Vale, ¿Sale? vale. Adelante. Claro, muchas gracias. Entonces, si gustas, bueno, les decía que en la dársena, en el espacio, se dan una serie de pues, cuestiones que empiezan a rebasar el origen como originalmente se había pensado que debería de operar, ¿no? Entonces, se dan sobrecostos, no hay una coordinación en los costos que se deben de cobrar a los usuarios. También se da una sobrepoblación de embarcaciones que, de acuerdo al plan de desarrollo del puerto que el mismo Comité de Operaciones del Puerto implementa, estaba superado por más de 200 embarcaciones. Y obviamente todos veían una oportunidad económica. Se da informalidad de actividades porque pues a la falta de oportunidades o una competencia posible en el espacio, pues empieza a haber acarreadores. No sé si les ha pasado, si han ido a Huatulco, pero siempre hay alguien esperándote y te lleva al lugar para que al final él se lleve una parte, digamos, por haber llevado al pasajero. Y esto, pues, evidentemente generaba una irregularidad en el servicio porque encarecía los costos. También el exceso de población, pues, creaba inseguridad en la navegación. El hecho de que muchos de ellos, como había un exceso de embarcaciones, pues tampoco pagaban y eso tampoco se los dijeron cuando les dijeron que los iban a concentrar a todos en la dársena, porque ya se habían construido otros hoteles alrededor y no podían estar ahí. No les dijeron que tenían que dar una contraprestación. Entonces tampoco querían dar una contraprestación y se argumentaba que no se pagaba seguridad y era también una causa de seguridad y de robos al interior. Entonces, esto también traía como consecuencia también problemas de contaminación, es decir, cada quien hacía lo que quería, no había un manejo de residuos sólidos, de aguas oleosas, de aguas grises, entonces era una constante desregulación de la operación y además con afectaciones al medio ambiente y desde luego una sobrecarga a las bahías que son pequeñas y hay estudios donde solamente permite un número específico de embarcaciones en cada uno de esos espacios. Y bueno, también venía, aunque era un área natural protegida y se regía de un plan de manejo, pues había una sobreexplotación. Justamente ahora, en este momento, se encuentra invadido el Parque Nacional por personas que están buscando que se les restituya en su derecho. Entonces, aunque es un área natural protegida, aunque
todos los regímenes de protección que pueda tener, sí existe un sentimiento de reivindicación en el espacio porque no han sido indemnizados. Esto es para que se den una idea de la problemática que presenta el territorio. Entonces, hay una sobreexplotación de recursos y, desde luego, nuevas exclusiones sociales. Es decir, ya nadie más puede utilizar la dársena para seguir operando o para brindar un servicio, porque ya está monopolizado el servicio. Entonces, este es parte de los problemas. Uno que se suma es que está documentado que se ha convertido en el traspatio o trasiego de actividades del crimen organizado. Esto ha sido parte de la información que hemos tenido, de la investigación que hemos venido realizando en el espacio. ¿Me ayudas con la siguiente, Arturo? Gracias. Bueno, dentro de las problemáticas de la dársena deriva la imposibilidad de llegar a un arreglo entre las partes interesadas. Justamente cuando Arturo lanzaba la pregunta sobre qué es la gobernanza, pues es justamente a este punto al que queremos llegar, ¿no? No habían acuerdos colectivos para problemas colectivos, ¿no? Entonces es aquí donde nosotros descubrimos y registramos muchísimos pasajes de tomas de instalaciones del parque, de tomas de la dársena, de tomas de la capitanía. Veíamos una concentración de muchísimas autoridades. Estaba el Parque Nacional de Huatulco, estaba Semarnat, estaba la Capitanía de Puerto, estaba la Secretaría de Marina, estaba Fonatur, estaba el municipio en el espacio, y entre todos ellos no se podía alcanzar un consenso. Desde luego, eso implicaba la falla en la construcción de una decisión colectiva que corrija esas problemáticas. También la forma en que se usa actualmente los recursos naturales, pues no es sostenible en el mediano y largo plazo. Si la dársena sigue operando con esa sobrepoblación de embarcaciones, sin el manejo de residuos oleosos y aguas grises, pues eventualmente el grado de contaminación que alcance ese espacio va a ser imposible de sostener, ¿no? Entonces, la pregunta que nos formulamos aquí al final es ¿por qué no se ha logrado una decisión colectiva que corrija las problemáticas y que haga sostenible el uso y aprovechamiento de la dársena y de los recursos naturales? ¿Me ayudas con la siguiente? Bueno, yo aquí me quedo y dejo a Arturo con el resto de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Sí, entonces, en resumen, bueno, Huatulco, Santa Cruz Huatulco era un puerto de pescadores y por la política turística se le quiso convertir en un destino turístico de talla mundial, ¿no? Y lo que tenemos 40 años después de esta política, pues es un espacio con problemáticas, un espacio con conflictos, ¿no? Y con problemas de gobernanza, esto habría que decirlo. Bueno, vamos a analizar por qué no se, vamos a intentar un poco una respuesta, ¿no? De por qué no se logra un arreglo de gobernanza de ese espacio, de ese territorio, por qué se opera en medio de tantas ineficiencias o de tantos costos que ponen incluso en riesgo el medio ambiente, ¿no? Hay daños en arrecifes de coral, hay derrames de aceites, de motores, etcétera, ¿no? Bueno, vamos entonces al marco analítico. Vamos a empezar desgranando un poco este asunto de... Déjenme ver. Un poquito mi... Perdón. Entonces, vamos a ir desgranando un poco a poco, a ver. Cada elemento, a ver los problemas, ¿no? Decíamos, en la gobernanza, en los arreglos de gobernanza importa
que las partes interesadas de alguna manera concuerden en el diagnóstico, concuerden en el enunciado del problema o de la problemática que están enfrentando. Esto no es obvio, esto no es automático. O sea, los actores perciben los contextos, las situaciones de maneras distintas, ¿no? Está en función de cómo les impacta una situación, está en función de sus cosmovisiones, etcétera. Entonces, fíjense que nosotros encontramos que en la definición del problema que está enfrentando la dársena de Santa Cruz, se percibe de manera distinta por parte de los, les vamos a llamar PSTN, prestadores de servicios de turismo náutico. Sin ánimo de ser peyorativo, pero los lancheros, o sea, los trabajadores en lancha, ¿no? Los PSTN para nosotros. Estos, cuando se les pregunta cuáles son las problemáticas de la dársena, perciben cosas distintas que las que perciben los agentes reguladores, la Capitanía de Puerto, la Administradora Portuaria, la dirección del Parque Nacional, los directivos de Fonatur, está claro. Entonces, miren, por ejemplo, los prestadores de servicio de turismo dicen que faltan servicios públicos en la dársena, que no se los provee el administrador, que hay inseguridad, que se consume alcohol, que se consume drogas en la dársena, en las tardes, dice, ¿no? Que hay actividades ilícitas, que empieza a meter ahí la mano el narco. Hablan de accidentes de navegación que les afectan a ellos, a sus embarcaciones. Hablan de que no tienen un lugar de reparación y mantenimiento de sus embarcaciones. Hablan de que no hay un lugar donde dejen el aceite que le cambian a sus motores. Hablan de la contaminación marina. Hablan de que los acarreadores no dejan que el paseante llegue a hacer trato directo con el lanchero, con el prestador de servicio, sino que está el mediador, el acarreador, ¿no? Hablan de vacíos de autoridad, hablan de que solo unos cuantos están llevando los beneficios de los paseos turísticos, náuticos, en fin, esto es lo que ven unos y no es lo que ven otros. De modo que, a ver, ¿qué ven los agentes reguladores? ¿Qué problemáticas? Cuando le preguntas al agente regulador, bueno, ¿cuál es la situación de la dársena? ¿Por qué este desorden? Dicen los reguladores, es que no pagan sus derechos, no pagan sus certificaciones, la calidad de los servicios que prestan es subestándar, es que no están capacitados, es que no están certificados, no tienen los permisos, el ayuntamiento no hace su parte, la administradora portuaria no hace sus tareas, la Capitanía de Puerto les tiene miedo, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, piensen ustedes, ¿cómo es posible, cómo sería posible un arreglo de gobernanza que resuelva la problemática que enfrenta el espacio cuando los actores están viendo problemáticas distintas, ¿no? Entonces, está claro que tendría que encontrarse un modo de puentear los diagnósticos, ¿no? Lo que nos queda claro como observadores externos es que la forma en que se usan actualmente los recursos naturales no es sostenible en el mediano y largo plazo, ¿no? No es sostenible. A ver, les vamos a dejar como insumo ahí para su reflexión, para sus contextos, para sus casas, ¿no? A ver, la definición del problema o el diagnóstico de un problema se puede pensar a través de un análisis FODA
de fortalezas, de oportunidades, de debilidades, de amenazas. Y a ver, les proponemos estas preguntas para que ustedes vean cómo están sus contextos. Por ejemplo, para identificar fortalezas en el componente de definición del problema, que es un componente de la gobernanza, todos los actores ven el mismo problema. Ustedes tienen que ver con, sí, digo que están metidos en un proyecto para modificar el uso del glifosato, ¿no? Todos están viendo el problema, perciben todos la necesidad de cambio, cada uno radiografía su contexto. Si la respuesta es sí, yo creo que tenemos ahí una fortaleza. Luego en el tema de las oportunidades, a ver, coinciden en el diagnóstico y en las posibles soluciones. Los actores involucrados coinciden en el diagnóstico y en las posibles soluciones. ¿Existe interés en modificar el statu quo? Para los que, bueno, todos saben, supongo, statu quo, una expresión en latín que significa el estado actual o el estado prevaleciente, ¿no? De una cuestión. ¿Existe interés en modificar la situación actual? Si las respuestas son sí, bueno, entonces estamos frente a oportunidades en el tema de la definición del problema, ¿no? Ok, ven como problema no tener glifosato disponible. Exacto, muy bien, ahí está. O sea, no están conscientes del problema. Perfecto, perfecto. Me gustan las intervenciones aquí. O sea, entonces está claro que no va a ser miel sobre hojuelas llegar a arreglos de gobernanza para modificar prácticas agrícolas que se han estado usando durante mucho tiempo, ¿no? A ver, en debilidades. Falta información, no todos tienen afectaciones, hay ganadores y perdedores con el statu quo. A veces el perdedor del statu quo es el medio ambiente, ¿no? Que aparentemente no se queja, pero sí, siempre encuentra la forma de protestar, por supuesto, ¿no? A ver si aquí las respuestas son sí, tienen debilidades que afectan la definición del problema, la definición o la construcción de un diagnóstico común, ¿no? Muchos no ven el problema hasta sentirlo claro. Bueno, entonces, amenazas. Otra vez, hay actores que pueden imponer su enunciado del problema, su diagnóstico del problema. O sea, hay actores tan predominantes en el contexto, que son ellos los que dicen cuál es el problema, cuál es el diagnóstico y cuál es la solución. Bueno, si hay actores así, statu quo, explicaba yo qué significa el estado actual, la situación actual, ¿no? Statu quo. Ajá, si pueden hacerlo es porque son predominantes, porque tienen más poder, porque tienen más recursos, etcétera, ¿no? Si ustedes tienen actores así, si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces hay una amenaza. Hay una amenaza en el rubro de definición del problema y del diagnóstico, ¿no? Bueno, quédense con estas preguntas y vea cada quien cómo está en este rubro, en este componente de la gobernanza, su caso, ¿no? A ver, vamos ahora a actores. Bueno, ¿saben qué? No expliqué antes qué es esto. A ver, decíamos, las decisiones colectivas para resolver problemas colectivos suponen el concurso de las partes interesadas, ¿no? De los actores interesados, afectados o no, pero interesados. Pero resulta que los actores no son iguales. Tienen cosmovisiones distintas, tienen recursos de negociación distintos, tienen recursos de poder distintos, tienen agendas distintas, ¿no? A algunos les conviene cambiar el statu quo y a otros no. De modo que uno
puede enfrentar heterogeneidad en los contextos de actores, ¿no? Intereses distintos, claro. Entonces, a ver, ¿qué está pasando en la dársena que nosotros estudiamos? A ver, este es un mapa de actores. Fíjense que aquí en este recuadro, pues está la población originaria, los comuneros, los pescadores, ¿no? Aquí está el ayuntamiento y los partidos políticos. Sí, no se dimensiona el glifosato. Aquí están las cooperativas de pescadores. También ahora hay cooperativas de prestadores de servicios de turismo náutico. A la empresa integradora, justamente. Está el Parque Nacional Huatulco, porque en el mapa que les mostraba Alfredo, resulta que, a ver, aunque la dársena no está en el polígono del área natural protegida, resulta que los lancheros te ofrecen paseos náuticos que te meten al área natural protegida, en la zona acuática y también para que des paseos en la zona terrestre, ¿no? Entonces, bueno, está involucrado el Parque Nacional Huatulco. Luego aquí tenemos al Fonatur, que ahora ha ganado otra vez protagonismo ahí por los proyectos en el sureste. La API, o Administradora Portuaria Integral. Están pequeñas empresas que se han adaptado muy bien al giro del territorio, ¿no? Al giro económico del territorio. Están líderes sociales, revendedores de paseos, grupos de interés, crimen organizado. A ver, desde ya les puedo decir que a estos no les interesa corregir nada, o sea, es decir, estos justamente han encontrado un área de oportunidad, un área de actividad en el desorden. La Capitanía de Puerto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la CEMAR, como los agentes reguladores, los que estarían encargados de aplicar los reglamentos, ¿no? Bueno, ¿cómo se distribuyen la influencia? ¿Cuál es el peso de los... Miren, al iniciar el CIP, el Centro Integralmente Planeado, o sea, el destino turístico, al iniciar, pues evidentemente se le dio mucho peso a los agentes reguladores, ¿no? Al Parque Nacional, a la Capitanía, bueno, todavía no estaba la Secretaría de Marina a cargo en los puertos. El Fonatur tenía mucha influencia. Hoy no está así la cosa, ¿no? A través de la protesta social, a través de la movilización social, a través de repertorios de protesta cada vez más fuertes, la correlación de fuerzas en el contexto ha cambiado. Los agentes de autoridad están muy disminuidos. Muy bajados en su capacidad para regular, para aplicar reglamentos, para aplicar la ley de puertos, están muy disminuidos a fuerza de la protesta social en Santa María Huatulco, ¿no? De modo que actualmente la población originaria, los comuneros, los pescadores, han logrado un fuerte poder de veto, vamos a llamarle así, un fuerte poder de bloqueo de las acciones de autoridad. Decía Alfredo ahorita que, por ejemplo, hay invasiones en el área natural protegida, ¿no? En un lugar donde no se podría construir nada, hay invasiones de gente que quiere construir ahí casas y a veces están liderados por esto, ¿no? Grupos de interés, líderes sociales, en fin, También han ganado mucho peso las cooperativas, la empresa integradora. A ver, los agentes reguladores dicen, el sector social le tomó
la dársena al administrador, ya se la tomó, está colonizada, ¿no? Así como la sección 22 colonizó el IEPO, el Instituto de Educación, estaba metido, el sindicato estaba metido hasta el tuétano en la Secretaría de Educación Estatal, digamos. Bueno, igual, o sea, Oaxaca es un estado donde los movimientos sociales logran colonizar los espacios, ¿no? Y le imprimen lógicas. Bueno, así está aquí, la dársena está colonizada, está tomada, está expropiada, ¿no? Y otro actores primarios, pues estos líderes, estos revendedores, estos grupos de interés. Pero a ver, atención, porque empieza a haber crimen organizado. Digamos que empiezan a aflorar riesgos de los territorios que van perdiendo como la ley, ¿no? Entonces los propios PSTN nos dicen, bueno, es que empieza a haber actividades ilícitas. Bueno, todos los demás actores que aparecen aquí se han vuelto actores secundarios, no logran regular, ¿no? Ah, ok, 10 minutos. Entonces, a ver, de los actores, yo les propongo otro FODA. Vean ustedes, por ejemplo, si hay fortaleza en términos de actores a través de esta pregunta. ¿Hay horizontalidad entre actores? ¿Hay equilibrios de recursos de negociación, de agendas comunes, cohesión social, simetría en la información? Si la respuesta es sí, hay una fortaleza en el plano actoral. Hay como un elemento de fortaleza para la gobernanza, ¿no? Oportunidades. ¿Hay disposición al cambio entre los actores? ¿Están dispuestos a los aprendizajes? ¿Están dispuestos a dejar de usar el glifosato y a aprender una técnica nueva? ¿Hay disposición a adaptarse, a autoorganizarse? Si la respuesta es sí, tienen oportunidades para la gobernanza en el plano actoral, ¿no? Debilidades. ¿Hay tensiones entre actores? ¿Hay baja cohesión social? ¿Existen actores dominantes, predominantes? ¿Existen asimetrías de información? Si la respuesta es sí, hay debilidades en el nivel de los actores para sus contextos. Luego, amenazas. El cambio agrava asimetrías y o tensiones preexistentes. O sea, el cambio que se propone va a generar conflictos. O no todas las partes adoptan los cambios, se generan resistencias, conflictos, entonces estamos con amenazas, ¿no? Hay amenazas. Bueno, a ver, luego vamos a las normas. A ver, yo me voy a saltar esto porque ya tenemos 10 minutos. Fíjense que antes de que construyeran el destino turístico, Huatulco, Santa María Huatulco era una agencia de propiedad comunal, de modo que había un sistema normativo interno cruzado por la comunalidad, ¿no? Es decir, con rasgos consuetudinarios, donde los acuerdos, las reglas no eran escritas, sino basadas en la costumbre, con relaciones más o menos horizontales, con un papel importante de las asambleas como instancias de resolución, tenían sus propias concepciones de justicia, ¿no? Y justicias más igualitarias, sus propias concepciones del orden social. O sea, los lancheros podían tener sus embarcaciones en playas, etcétera, cómo estaba ordenado el territorio, la actividad, y este horizonte de comunalidad. Bueno, con el gran destino turístico que construyeron ahí, llegó también un sistema normativo, un sistema de normas distinto, al cual se tenían que ajustar los pobladores originarios, y evidentemente esto no se está logrando, ¿no? Pero era un sistema prescriptivo, o sea que decía lo que se debía hacer a través de vías escritas, leyes, reglamentos, códigos. Autoritativo, no autoritario, sino autoritativo, es decir,
un sistema normativo que funcionaba a través de autoridades, no las autoridades tradicionales, sino autoridades instituidas por el gobierno federal, órganos consultivos, el comité, claro, el puerto tiene su comité de consultoría, que no funciona, ahorita vamos a ver. Luego tiene una concepción de justicia que no es basada en la igualdad, sino en la competencia, ¿no? En fin, concepciones de orden social distinto, individualidad, etc. Entonces, el CIP Huatulco buscaba o forzaba el tránsito de lo rural a lo urbano. Buscaba pasar de actividades pesqueras y agrícolas a una economía de servicios, ¿no? Bueno, les propongo un FODA sobre normas sociales que favorecen o no la gobernanza. A ver, pregunta para la fortaleza. ¿Hay usos y costumbres que favorecen las decisiones colectivas y las prácticas sustentables? Si la respuesta es sí, bueno, ya estamos del otro lado, de alguna manera, ¿no? Oportunidades. ¿Hay interés, disposición a transitar a nuevas reglas para el uso de los recursos naturales? Si la respuesta es sí, tenemos oportunidades en el nivel de las normas. Debilidades. Los sistemas normativos que existen ahí en sus contextos no permiten o no facilitan los acuerdos sociales. Bueno, si la respuesta es sí, tenemos una debilidad. Amenazas. Simulación en el cumplimiento de las nuevas normas. Acuerdos no creíbles o no cumplibles. Es decir, la gente dice que sí, pero luego no está cumpliendo la norma. Bueno, si se enfrentan a eso, tenemos amenazas. Bueno, vamos cerrando porque ya, nodos. A ver, todo esto decíamos, se tienen que negociar, pactar, acordar en espacios de negociación, espacios de diálogo. Yo no sé, pero me imagino que los pies ágiles deberían ser constructores de nodos. Constructores de nodos, ¿no? Mediadores en procesos de diálogo para los acuerdos, ¿no? A ver, los nodos tienen problemas que hay que resolver. Problemas de representatividad. ¿Están incluidos todos los interesados, todas las partes interesadas en un espacio de negociación? ¿O hay gente excluida? A lo mejor hay gente excluida, pero atención, o sea, después, ¿quién sabe si los acuerdos sean válidos entre la gente excluida? Participación. Los nodos, la gente está asistiendo a los nodos donde se están negociando los nuevos arreglos de gobernanza, o empiezan con el faltismo, el ausentismo, entonces los nodos empiezan a debilitar. Reglas para el diálogo. El clima nodal ofrece oportunidad para la libertad de expresión, para el uso de la palabra. Credibilidad en los acuerdos, y lo fundamental, credibilidad en los acuerdos. Lo que se acuerda ahí, ¿se cumple? Porque es peligrosísimo. O sea, cuando se llega a acuerdos que no se cumplen, empieza a generarse algo que se llama escepticismo. En la dársena de Santa Cruz, todos son escépticos. Todos son escépticos ya de los acuerdos nuevos, ¿no? Bueno, a ver, les decía hace rato que hay gente que gana con el statu quo y gente que está perdiendo, o el ambiente está perdiendo. Los que están ganando con el estado actual de cosas, para que participen en un nodo de negociación, pues es difícil, pero se tiene que encontrar el modo de que vean el riesgo ambiental, por lo menos, ¿no? No ven su riesgo inmediato personal, pero a lo mejor pueden ver el riesgo ambiental. En fin. De modo que no todos tienen incentivos para participar en los nodos. A ver, el FODA para los nodos de negociación. A ver, fortalezas. ¿Hay espacios y recursos para el diálogo?
hay disposición al diálogo, se adoptan estrategias pacíficas, o sea, los actores son dialogantes, hay capacidad de escucha, hay experiencias previas de cambio. Si las respuestas son sí, bien, tenemos una fortaleza en los nodos. Oportunidades, hay ánimo participativo, financiamiento del cambio, acceso a mediadores capacitados y asesorías, o sea, a pies ágiles, ¿no? Mediadores capacitadísimos, ¿no? Si la respuesta es sí, ok, estamos ante una oportunidad en el rubro de nodos. Debilidades, las instancias deliberativas están desgastadas, o sea, la gente ya está cansada de asambleas, de reuniones. Los acuerdos son poco creíbles porque no se cumplen. Hay climas de desconfianza, o sea, no se confía de los otros. Hay percepciones negativas. El otro es un traidor, el otro no cumple, el otro nos está usando. Estas cosas, si las respuestas son sí, lo siento, ¿no? Lo siento. Es revertir esas cosas, amigos, no está fácil, pero se debe trabajar en ello, ¿no? Amenazas. Hay tensiones entre potenciales ganadores y perdedores. Hay estrategias de conflicto, mala fe, resentimientos sociales. Si las respuestas son sí, tenemos ahí amenazas fuertes contra la gobernanza en el rubro de nuevos negocios. Hay envidia, muy bien. Esas son emociones que hay que visibilizar. Existe la envidia como un elemento que afecta las interacciones sociales, pero por supuesto que sí, la envidia existe. A ver, por último, procesos. A ver, la gobernanza en la dársena de Santa Cruz fracasó a través de un proceso. Fracasó a través de un proceso de etapas. La situación actual en la dársena, que es insostenible, fracasó a través de etapas. Yo, en resumen, les digo que la reconstrucción de la gobernanza va a requerir etapas también. Miren, a grandes rasgos, de una serie de tensiones estructurales originarias, se empezaron a generar percepciones sociales negativas. O sea, la gente empezó a decir, oye, no, esto no nos va bien, esto no nos conviene. Luego, en una segunda etapa, empezaron como a tener una asociatividad defensiva, ¿no? A asociarse para defenderse. Y eso ayudó en la protesta social. La gente empezó a desplegar en calle protestas sociales. Llegaron a quemar patrullas, ¿no? Llegaron a quemar, qué sé yo. Entonces, como la gente está ya como muy enardecida, la autoridad ya no quiere monitorear ni sancionar, ya no puede, te queman la patrulla, ¿no? Y empiezan a recurrir al discurso de a mí no me toca, ¿no? Los del parque dicen, no, eso le toca a la API, y la API dice, no, eso le toca a Capitanía, ¿no? Jurisdicciones traslapadas, o sea, empiezan a decir, esa no es mi jurisdicción, no, o sea, eso a mí no me toca. De modo que la dársena se abandona. Durante un tiempo, amigos, está bien, es el reino de la libertad. Pero lo que estamos viendo ahorita es de que empieza a haber perdedores que no pensaron que iban a perder con la ausencia de regulaciones, ¿no? O llega el crimen organizado, etcétera. O sea, preguntas, FODA, sobre los procesos. Hay etapas progresivas, hay claridad en las etapas del cambio, o sea, tenemos claro cuál es el recorrido en etapas hasta llegar al acuerdo, al nuevo acuerdo de gobernanza. Hay cumplimiento de las etapas se cumplen, hay cumplimiento de plazos. Si las respuestas son sí, hay una fortaleza ahí para construir gobernanza. Oportunidades, existen los recursos, los apoyos para la implementación de las etapas del cambio. Si la respuesta es sí, tenemos oportunidades ahí para un arreglo de gobernanza. Debilidades, hay baja concurrencia, poca claridad en las etapas.
hay objetivos de etapas incumplidas, o sea, no sabemos ni por dónde empezar, porque que el clima está de envidia, que nadie quiere hablar con nadie. La desconfianza social es tanta que nadie quiere hablar con nadie, no sabemos ni por dónde empezar, ahí hay una debilidad. Hay retrocesos, echamos a andar el proceso, sus etapas, pero luego hay retrocesos. Bueno, estamos ante amenazas, ¿no? Termino con este mapa preliminar de cómo andan los conflictos por recursos naturales en Oaxaca, ¿no? Que es el ámbito donde que estudiamos. Donde ven triangulitos, pues hay conflictos mineros, están muy concentrados aquí en los valles centrales. Donde ven estos asteriscos rojos, hay conflictos eólicos. Y en cada uno de estos conflictos, hay necesidad de llegar a la gobernanza de los recursos. Bueno, ok. Luego, conflictos por bosques. Donde ven estos pinchitos, hay conflictos por bosques, ¿no? La Sierra Norte, la Sierra Sur, y conflictos limítrofes, ¿no? Conflictos por tierra. ¿Hasta dónde llega mi terreno? Hasta acá, no, hasta ahí llega el mío, etcétera. Bien, amigos, amigas, aquí nos callamos un rato y entran en acción ustedes, creo, ¿no? Muy bien, muchas gracias Arturo, Alfredo. Pues la verdad es que es muy interesante darnos cuenta de cómo se va reconstruyendo esto que le llamamos gobernanza, y pues que hemos abordado en este trimestre en el curso de agroecología política, justamente para ir dimensionando cómo es que estos conflictos, estas problemáticas que nosotros estamos abordando desde pues esta perspectiva agroecológica y por la soberanía alimentaria, pues van teniendo diferentes espacios en donde se reflejan estos conflictos, y que pues bueno, ya veíamos por ahí en el chat, ¿no? Cómo pues distintos actores van teniendo distintas percepciones, intereses para el uso de agroquímicos, para el uso de ciertas prácticas, para el uso incluso de ciertos alimentos, ¿no? Que van pues transformando nuestros territorios, como vemos en el caso de ustedes, que por intereses o por intereses pues ajenos a los propios comuneros, a los propios oriundos de estos territorios, pues van transformándose y tomando pues elementos externos que poco a poco van pues permeando las decisiones que se toman al interior de estos espacios. Muchas gracias por compartir su experiencia. Creo que es una experiencia que nos ayuda a reflejarnos también en los territorios de nuestras comunidades de aprendizaje, que queda abierto todavía porque pues quedamos en este entendido que más bien esos conflictos se han profundizado y se han complejizado a partir de esta interacción con diferentes acciones, incluso con un marco normativo externo impuesto, ¿no? A través de la propia ANP, de limitaciones ahí para el uso y el aprovechamiento de los bienes, de los patrimonios. Y pues bueno, es algo que va siendo importante, ¿no? Además de pues esta segmentación socioespacial que también vemos representadas en nuestros espacios, ¿no? Y que se replica, se refleja, ya decía, pues en los distintos territorios. Bueno, pues esto es parte de lo que hemos visto ya en el curso, de lo que estamos viendo, cómo estos elementos pues van interactuando para poder llegar a estas decisiones colectivas para resolver conflictos o problemáticas específicas. Entonces, a eso es justamente lo que le estamos llamando gobernanza, y que hemos estado estudiando en este curso de agroecología política. Y pues este FODA que nos presentan, que también va a ser un ejercicio que tenemos a partir de la próxima semana, después de cerrar nuestra semana de sesiones sincrónicas con juegos de roles. La próxima semana entraremos a este ejercicio del análisis FODA para ir pues
metiéndonos un poquito más en esos problemáticas o en esos conflictos que pueden surgir a partir de esta interacción entre los diferentes actores que intervienen, que están involucrados en nuestros temas de investigación, y pues también esto que nos comparten sobre las normas que están, las normas sociales que están permeando este tipo de decisiones, ¿no? Esta recomendación o figura que usas como mediadores para la construcción de nodos de nuestros pies ágiles, pues parece que ha sido una figura que gusta y que veo algunas resonancias aquí en el chat. Igual ahorita Daisy nos va a compartir un poco de lo que vemos en el chat y en el espacio de preguntas y respuestas. Pero vayamos viendo cómo podemos construir esta red de mediadores o estos pues figuras de mediación para pues la construcción de estos espacios para la negociación, para el diálogo, ¿no? A partir de estos pues procesos. Pues un gusto escucharles. Vamos ahora a pasar a nuestro espacio para preguntas y respuestas. Veo que ya se está llenando el chat con muchos comentarios que seguramente vienen de cada una de las experiencias de nuestros pies ágiles en los diferentes territorios en los que nos ubicamos, y que pues nos va a servir para poder continuar con pues análisis, reflexión de cómo es que se va construyendo esto que le llamamos gobernanza en nuestros territorios, y cómo pues a partir de nuestros planes de acción comunitario, que es el producto al que llegaremos en este trimestre, podemos ir definiendo acciones que vayan apuntalando esta toma de decisiones colectiva para resolver los problemas que estamos pues enfrentando en nuestros propios procesos de investigación-acción. Entonces, pues bueno, damos la palabra a nuestra compañera Daisy para que nos comparta las preguntas, las inquietudes que hay en el chat, y pues damos otro espacio también para la réplica de Arturo y Alfredo. Por favor, adelante Daisy. Muchas gracias, Cefa. Pues muchísimas gracias, Arturo, Alfredo, por esta compartición que han ustedes hecho el día de hoy. Me parece que nos ha resonado a muchas personas que estamos aquí en este momento con nuestros territorios. Nos parece, incluso leyendo los mensajes que están en el chat, pues que lo vivimos casi en carne propia, esta cuestión del despojo y cómo estas tensiones tan fuertes que existen entre los actores, luego, aparte de los despojos, pues también vienen otras consecuencias como muy graves, ¿no? Como el asunto de los presos políticos, de las desapariciones forzadas, de las muertes incluso, que devienen justo de estos conflictos entre actores que no pueden a lo mejor ponerse de acuerdo en justamente cómo resolver estos problemas. Y bueno, esto es parte de lo que están comentando en el chat, además de todas las felicitaciones que puedan existir para ustedes dos y para esto que nos están compartiendo. También tenemos muchas felicitaciones y agradecimientos por la herramienta del FODA, que bueno, ya les comentó Efa que lo vamos a estar revisando en las próximas actividades y que me parece que ha sido muy oportuno que lo trajeran a colación en esta presentación como este ejercicio que ellos y ellas tienen que hacer en algún momento más adelante. Y bueno, yo no voy a abusar más de la palabra, más bien quisiera leerles algunas de las preguntas que tenemos en el chat de preguntas y respuestas. Me parece que ustedes también tienen acceso a ese chat, pero bueno, lo voy a hacer de manera oral para que si quieren puedan ustedes tomar nota y poder comentarnos lo que ustedes consideren. Entonces, Alexis Cleofas tiene dos preguntas. Él pregunta de qué manera la gobernanza pudiera ayudar a las comunidades, a que las comunidades no se vayan quedando rezagadas en este desarrollo turístico. Y por otro lado, también comenta que si un megaproyecto como el canal en el Istmo de Tehuantepec, que conecta el Atlántico con el Pacífico,
¿Qué papel jugarían las comunidades para que se llegue a una gobernanza ideal? Estas son preguntas de Alexis. A ver, vamos abordándolas. Ok, ¿está muy bien? Sí. Alfredo, no sé si sigues ahí, tú, si quieres encender tu cámara, porque no sé, pero bueno, tomo la palabra y si quieres decir algo, dices. Me parece súper pertinente que pregunten sobre los megaproyectos, porque Oaxaca está cruzada por megaproyectos. De hecho, el que les estamos reportando hoy es uno de los primeros megaproyectos de los años 80, imagínense lo que nos enseña este caso acerca de los megaproyectos que están en curso ahorita, ¿no? Definitivamente se ha estado subestimando la necesidad de incorporar la perspectiva de gobernanza a los megaproyectos. Se ha estado subestimando. O sea, en el corredor interoceánico no se están haciendo las consultas pertinentes y no se le está involucrando a la gente. Luego por eso bloquea. Perdón, Luego por eso bloquea, ¿no? No les están consultando nada. O sea, han estado haciendo unas consultas express. Evidentemente no hay perspectiva de gobernanza y esto dificulta que los megaproyectos tengan efectos en términos de desarrollo, de bienestar, ¿no? Cuando uno piensa por qué los megaproyectos no se tradujeron en todo el bienestar que esperábamos, bueno, hay que ver si no hubo procesos de exclusión en la toma de decisiones desde el origen, ¿no? Bueno, en fin, esto es lo que yo diría. Sí hubo una consulta, pero fue una consulta organizada en 8 días, una cosa así que organizó Adelfo Regino. No sé si puedo decir las cosas aquí. Bueno. Perdón, ya no sé si contesté ahí un poco. Muchas gracias. Estaba la pregunta anterior, que era de qué manera la gobernanza pudiera ayudar a las comunidades a que no se vayan quedando rezagadas en ese desarrollo turístico. Es que no hay otra posibilidad. O sea, el enfoque del desarrollo, que además es un término que a muchos no les gusta, pero bueno, admitámoslo 10 segundos. El enfoque de desarrollo no puede no pasar por la gobernanza. O sea, la gente tiene derecho a involucrarse y participar en su destino, ¿no? En la construcción de su destino territorial, ¿verdad? Entonces, las comunidades tienen que ser consultadas, punto. Tienen que participar, ¿no? Punto. No hay opción ahí. Si el desarrollo va a ser desarrollo, tiene que involucrar a la persona, a las personas. No puede, el modelo vertical, como se usó en Huatulco, amigos, o sea, en Huatulco se impuso hasta con soldados. O sea, a la gente le expropiaron sus terrenos, implantaron un megaproyecto para el desarrollo turístico, ¿no? Que les iba a dar no sé cuántos dólares. Y a la vuelta de la esquina, bueno, tuvieron que llamar al ejército incluso. Esa fue el típico modelo top-down, como dicen los gringos, ¿no? El top-down, de arriba a abajo. O sea, los modelos se implementan de arriba a abajo. Eso, digo, Huatulco nos enseña que 40 años después de que implementaste un proyecto así, no puedes gobernarlo, ¿no? No puedes gobernarlo. O sea, la gente está inconforme, la gente está excluida, hay desorden. Entonces, yo creo que no hay ya otro modelo más que el de la gobernanza para acordar el desarrollo y el bienestar social. Muchas gracias. Estaba una pregunta más. Dice, ¿qué podemos hacer si tenemos tantas debilidades y amenazas a la gobernanza ambiental? ¿Cómo le hacemos para cambiar la correlación de fuerzas? Fortalecer la organización, crear comunes con la gente de la comunidad, actores con diversos intereses para hacer frente a los otros actores con intereses que nos ponen en peligro en el territorio. Supongo que debemos analizar cuidadosamente estas interrelaciones, pero también estar conscientes de que todo puede cambiar para bien o para mal. Sí, está bien, qué buena pregunta, pero me están pidiendo que les haga su foda.
No, eso tienen que diagnosticarlo, esto no se los puedo hacer yo, o sea, tienen que ver si ahí está roto el tejido social, ¿no? O sea, si la gente viene de intentos de corrección de problemáticas que nada más los han llevado al escepticismo, de un fracaso a otro. A veces es porque no hay una planificación de las intervenciones, ¿no? Por eso es interesante este programa de Pies Ágiles, porque parece que están queriendo planificar la incidencia social, o sea, están formando a los que van a incidir o van a intentar articular ahí acciones, ¿no? Hay que diagnosticar. Yo creo que el FODA que les proponíamos les puede dar una mirada más clara acerca de cómo está la situación o cómo está el contexto. Y en función de lo que arroje el FODA habrá que trazar acciones. Pero no subestimen el papel de los ánimos, de las percepciones, de las emociones sociales. En Oaxaca es un poco la hipótesis que traemos. O sea, la gente está enojada, la gente está escéptica, la gente tiene miedos, la gente percibe engaños, percibe injusticias. O sea, hay un componente perceptual, emocional, que importa mucho. Ahí no hay respuestas, ¿eh? O sea, necesitamos empezar a tomar en serio, ¿saben qué? El malestar subjetivo. Malestar subjetivo. Hay que ver si la gente protesta o está apática, porque está en un clima de malestar subjetivo social, ¿no? Eso, desgraciadamente, no tenemos todas las respuestas. O sea, ¿cómo se revierte una situación donde la gente ya desconfía de todo, de todo, ¿no? ¿Cómo se revierte esto? Ahí también necesitamos que ayuden ustedes a entender estos contextos y que comuniquen las experiencias, ¿no? O sea, de pronto han entendido algo de este malestar subjetivo, implementan algo que funciona. Si nos lo comparten, fenomenal, ¿no? También, o sea, aquí necesitamos también psicólogos sociales, ¿verdad? Que nos ayuden a entender cómo la gente puede volver a confiar para llegar a un acuerdo. La gente se puede dar una segunda oportunidad. A ver, todos los 10, porque claro, en la dársena de Huatulco ha habido 15 acuerdos, 20 acuerdos. Entonces, cuando la gente le llegas y le hablas de un nuevo acuerdo, o sea, es una cosa que te dicen, pero no, o sea, es escepticismo puro y duro. ¿Cómo se revierte un clima así? Yo creo que los liderazgos también de pronto juegan un papel, de pronto juegan un papel para volver un poco a Weber, ¿no? Los líderes carismáticos de ahí. No porque ellos tengan la solución. No. En Oaxaca hay unos casos interesantes de proyectos sociales. Estaba ahí la comunidad estaba ahí, pero no había quien dijera yo encabezo todo este capital social de las personas, o sea, gente que de pronto encabezó y están exportando miel y están exportando vainilla. Pues que alguien paró la mano y dijo, bueno, pues yo puedo intentar coordinarles, ¿no? Un poco el pie ágil, ¿no? De esos proyectos. Bueno, perdón, no sé, me extendí demasiado. Muy bien, muchas gracias. Rodolfo Santos pregunta, bueno, si la gobernanza se da cuando hay horizontalidad, ¿cómo se le llama al proceso donde no hay una relación simétrica y hay un actor que se impone? Esta pregunta la vi ahí en el chat. Miren, no hay acuerdo sobre cómo llamarlo. Evidentemente no es gobernanza. Algunos le han querido llamar gobernabilidad. La gobernabilidad, cuando en un acto de autoridad vertical se dice lo que se va a hacer, ¿no? Este país viene de una historia de ese modelo larga, ¿no? Yo no sé si hay aquí partidarios del viejo PRI, pero bueno, el PRI gobernó este país a través de la gobernabilidad, o sea, de actos de autoridad que bajaban hacia abajo, ¿no? Es una posible respuesta a esa pregunta.
Y no es buena, ¿no? Gobernabilidad no es buena, sí. Sí, claro. Bueno, hay otra. Ahí, perdón, ¿Sí? Arturo, Alfredo. Fíjense que yo tengo ahí una inquietud y Sí. quisiera hacerla extensiva con ustedes para reflexionar un poco en tanto a cómo podemos escalar la gobernanza. Y retomando también la pregunta de Rodolfo, que siempre es muy crítico y muy pertinente en los cuestionamientos, creo que hay algo importante que es la cuestión del escalamiento en esta toma de decisiones. Digamos, puede haber una gestión de los territorios en diferentes escalas y también de acuerdo a los diferentes procesos, actores, como ustedes nos han compartido. Me gustaría saber su postura o su posición, su pensamiento sobre cuál es la escala en que podemos pensar en gobernanza. La gobernanza puede ser pensada en una escala mayor, como este caso que lo estamos viendo de la dársena, en donde están pues muchos intereses pues ahí interactuando, muchos actores, muchas percepciones, muchos procesos que se van involucrando. ¿O cómo podríamos pensar en estos esquemas de gobernanza en espacios pues más reducidos y que podría ser, que podría tener mayor facilidad esta toma de decisiones colectiva? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? Me gustaría que me compartieran sus percepciones, igual su pensamiento. Alfredo, igual. Muchas gracias. Fabián, está buena la pregunta. Fíjate que sí, es como si podríamos hablar de micro arreglos de gobernanza, meso arreglos de gobernanza, o sea, medianos, y macro arreglos de gobernanza, ¿no? Fíjense que ahí en la dársena, la cosa es tan problemática que algunos actores han empezado a entender que no les conviene seguir así. Entonces empiezan a construir micro arreglos de gobernanza. Por ejemplo, los prestadores de servicio que tienen las embarcaciones más grandes, los mentados catamaranes, que son como 3, se ponen de acuerdo para crear un rol de salidas en épocas bajas, me parece, cuando no es tan abundante los paseos, ¿no? Sí, son como arreglos en cierre. El ayuntamiento ha llegado a microacuerdos con algunos prestadores de servicio para estandarizar la tarifa, por ejemplo. Y había otro por ahí, otro acuerdo. Ah, sí, claro. Alfredo les decía que hay sobrepoblación de embarcaciones. Amigos, amigas, o sea, lanchas amarradas hasta en triple fila, ¿no? Los lancheros han empezado a hacer acuerdos para ya no dejar que entre una lancha más. Esto se podría llamar microacuerdo, microgobernanza. Puede ser. Lo que sí también es que supone microsoluciones y las problemáticas son macro problemáticas. Entonces, digamos que sirven, le hacen la vida más fácil a algunos, a los que participan en esos microarreglos, pero la macro problemática no se ha abordado. Yo no sé si de pronto la suma de micro arreglos de gobernanza podría generar un efecto macro que medianamente o significativamente arregle como los grandes problemas. ¿Quién sabe? Estas cosas son preguntas más bien abiertas, ¿no? No sé si por ahí iba, Fabián. Sí, gracias. Pues en realidad
la pregunta era un poquito como para ir pensando en cómo, bueno, nada más no me vayas a responder lo mismo que le respondiste ahí, de que ya queremos que nos hagas el FODA tú de nuestra experiencia. A ver, échale. Era un poquito para llevarlo ahí hacia las propias experiencias que están viviendo, que estamos identificando en nuestros territorios, ¿no? Como estas problemáticas, todas ellas relacionadas obviamente con el uso de agroquímicos, porque es parte de nuestro propósito, y que podrían estar acotadas al propósito de Pies Ágiles, ¿no? Nuestras problemáticas están, digamos, circunscritas al propósito de Pies Ágiles, pero enmarcan otros temas y enmarcan diferentes actores que van incidiendo dentro de estos procesos y estos conflictos, estas tensiones, ¿no? Entonces, pues un poquito la pregunta era para eso, para poder ver que pues todas estas dificultades, las experiencias que nos están compartiendo en el chat, pues van cobrando especificidades de acuerdo a las condiciones que tenemos en nuestros propios territorios y pues que esto va representando diferentes retos, ¿no? Como lo dices, o sea, hagamos el FODA específico y entonces podremos ver cuáles son pues esos requerimientos, esas acciones que podemos emprender a lo mejor en lo inmediato, pero que va a haber algunas que son, que rebasan nuestras capacidades de incidencia y que tendremos que buscar otro tipo de arreglos para poder darle solución a ello, ¿no? Entonces, iba, pero pues también muchas gracias por la respuesta, Arturo. Daisy, damos últimas preguntas por ahí, inquietudes para ir cerrando. Adelante, por favor. Yo creo que últimas dos preguntitas. Una dice, hola, gracias por compartir. Bueno, dice Claudia Alfaro, gracias por compartir esta experiencia. Confronta e invita a una observación y reflexión. Desde esa forma de abordar el tema de gobernanza, ¿cuáles son los avances que tienen hacia la construcción de decisiones colectivas para resolver esta problemática que enfrenta el territorio del caso? ¿Cómo construir esa gobernanza cuando vemos que existen más amenazas y debilidades desde cada dimensión y desde cada actor, desde los territorios? Sí. A ver, primero, nada más para no dejar en vacío la última intervención de Fabiel. Entonces, volvemos al punto que decíamos de que no existe un modelo de gobernanza. No existe algo así como el modelo de gobernanza. La gente tiene que llegar a acuerdos para atender sus problemáticas en el nivel en el que estén. Y entonces, efectivamente, quizá en algunos contextos de intervención ustedes necesitan microarreglos. Perfecto, ¿no? Esto dependerá de la cantidad de actores involucrados, no sé, a lo mejor eso en un ejido, a lo mejor van a intervenir un ejido, no sé, o algunas parcelas, no sé, ahí habrá que llegar a microarreglos. En fin, no hay un modelo. Y sobre la pregunta que hacía Daisy, yo creo que ya respondimos un poco en cuáles han sido los avances. O sea, empiezan como a aflorar microarreglos de gobernanza para problemáticas muy específicas. Ahora, una cosa que de pronto nos esperanza en el caso de la dársena es que ya no hay uno que no vea la problemática. Las enuncian de formas distintas o enfatizan más sus afectaciones, pero ya no hay uno que no lo vea. O sea, todos saben que ahí las cosas no están funcionando bien. Yo creo que la visibilidad, ¿no?, de la situación genera una oportunidad donde a lo mejor alguna acción por ahí pueda detonar una nueva oportunidad de arreglo, ¿no? Bueno, yo diría eso sobre la situación de la dársena, ¿no? Creo que ahí hay como algunas luces de que, claro, la gente en algún momento tiene que, decía el capitán de puerto, los catamaranes ya se dieron cuenta de que no les conviene una competencia tan salvaje, o sea, ya se dieron cuenta que, a ver, la gente ya se dio cuenta que tener embarcaciones amarradas hasta en triple fila genera dificultades para la navegación, o sea, los cabos se les enredan en los motores, ¿no?
ya no están dejando entrar una embarcación más. De modo que ahora empezaron a amarrar embarcaciones fuera de la dársena. Pobre gente, tienen que dormir en sus lanchas para que no les roben el motor. Esto, pobres, ¿no? Está mal la situación, ¿no? Pero en fin, la gente ya empezó a entender que ahí la cosa como que hay que hacer algo. A ver, si encuentran la oportunidad, ¿no? Bueno. Pues te agradecemos mucho, Arturo, Alfredo, a los dos, y más bien yo le regreso la palabra a Javier para que vaya cerrando él. Muchísimas gracias por las aportaciones, por las respuestas, por tu disposición, por la disposición del compañero, y pues aquí seguimos. Muchísimas gracias, y Javier, te cedo. Muchas gracias, Daisy. Pues bueno, para que no se pierda la costumbre, seguir aquí con conversatorios pues que nos van invitando a la reflexión, al diálogo colectivo, a ir buscando esas respuestas a partir de estos diálogos. Creo que la experiencia que nos comparten hoy Arturo y Alfredo pues nos da algunos elementos que nos ayudan a aclarar cómo abordar nuestras actividades del curso de agroecología política, pero más allá de cómo abordar estas actividades, cómo ir dando respuesta a nuestras preguntas de investigación y cómo esto logra incidir en pues esta toma de decisiones en nuestros territorios. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Alfredo, por su tiempo, por el espacio. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de cada casa que nos están acompañando hoy aquí en este espacio. Pues esperamos que les sea de mucha utilidad estos diálogos, que les ayude a precisar esos procesos, a identificar esos actores que están pues involucrados en nuestros temas de investigación. Y pues bueno, comentar que vamos cerrando el trimestre, como lo decía al inicio de la sesión. Estamos en la semana 9, vamos a cerrar esta semana con nuestras sesiones sincrónicas de Agroecología Política 2, con los juegos de roles que ya empezamos el día de hoy. Por ahí algunas casas ya tuvieron sus juegos de roles. Ya vamos sistematizando ahí esas experiencias en donde representamos estas problemáticas y vamos buscándoles respuesta. Alfredo, Arturo, muchas gracias por el tiempo. Nosotros les haremos llegar su constancia de participación. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Y bueno, también igual les pedimos ahí si nos pueden compartir su presentación para hacerla llegar también a la comunidad Pies Ágiles. Pues ha sido muy interesante escucharles, conocer la experiencia y pues ir deshebrando ahí qué es lo que significa este concepto de gobernanza, cómo se construye. Creo que hay muchos materiales que nos pueden ayudar a profundizar en este proceso, en este término, y pues ponerlo ahí a dialogar también con otros abordajes, con otras formas de entender esta toma de decisiones al interior de nuestras comunidades y nuestros pueblos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, mucho gusto a todos, y pues seguimos en comunicación. Por ahí puse mi correo para lo que se ofrezca, y Alfredo Salazar pues no le veo por aquí, pero bueno, por ahí andaba, estaba en horas laborales. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues cerramos con esto.